Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien porque yo estoy aún mejor. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y que literal todos sabemos, conocemos, hemos palpado, tocamos, le sabemos. Así es, vamos a hablar de esta eterna lucha entre Nintendo y nosotros, los que hacemos magia. Entonces, justamente con el tema de la piratería, que bueno, de hecho ya hemos hablado de Nintendo, ya hemos hablado de sus problemas, ya hemos hablado de por qué tomamos de pronto una decisión de hacer cosas que a lo mejor a Nintendo no le encanta. Y ajá, ¿qué puedes esperar Nintendo de uno que literal está buscando un buen juego a un buen precio? ¿Qué quieres de nosotros? O sea, no te quejes que uno haga de pronto cosas que no te van a gustar. Bueno, me pones unos sobreprecios tras que de por sí la consola vale caro. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar eh, checando un muy buen video, de hecho, así que de paso le voy a dejar el link en la descripción para que también lo vayan a ver el original, pero en todo caso vamos a hablar de este tema aquí, en este video de Country Geeks, así que acompáñenme y de ahí conversamos un poquito más de este tema tan interesante. Así que ya, ahí ya lo tengo listo. Nintendo sin duda alguna es la compañía de videojuegos que más problemas ha tenido con la piratería en toda la historia, porque si bien todos tuvimos una Play 2 chipeada o fuimos a las maquinitas de Xbox, por alguna razón en las estadísticas las consolas de Nintendo son las que más son afectadas por esta práctica, y haciendo memoria, ¿quién no tuvo una consola de Nintendo pirateada? Queremos que todos los que están viendo este Yo sí video, tuve. por eso es que Nintendo siempre ha tenido una fuerte obsesión porque no hackeen sus consolas, al punto de implementar medidas ridículas, pero como seguramente ya todos se han de imaginar, ninguno de los métodos implementados por la misma Nintendo ha funcionado en los más de 40 años que tienen como empresa de videojuegos, así que hoy vamos a ver algunas de las formas más curiosas y extrañas de las que han pirateado a Nintendo, y cómo es que reaccionó la empresa. Primero algo de historia. En los inicios de Nintendo no había como tal una forma de piratear directamente sus consolas. Hablamos de que eran sistemas basados en cartucho ROM o memoria de solo lectura, es decir que no había una necesidad de modificar la consola como tal. Lo único que era necesario era crear placas de memoria con los juegos ya preinstalados para que la consola los leyera. Era fácil y sencillo hacer que los productos de Nintendo leyeran juegos pirata, desde la NES, la Game Boy hasta la Super Nintendo. Pero había un problema, y es que hacer cartuchos era ridículamente caro, y más para ese entonces, haciendo que el crear videojuegos pirata fuese una práctica inútil en la mayoría de los casos. Por eso es que existían estos cartuchos de 100 en 1 para aprovechar los costes de manufacturación, así que la relación de Nintendo con la piratería hasta este punto no estaba muy caliente. El problema inició en sí con la salida de la Nintendo 64. Como todos ya saben, para esta fecha Nintendo tenía un nuevo competidor que sería la PlayStation 1. Esta funcionaba con este novedoso sistema basado en discos, y Nintendo, siendo Nintendo, decidió ignorar todas las tendencias para evitar que piratearan sus juegos. Es así como la N64 salió con un sistema basado en cartuchos, pues los CDs eran más baratos de producirse y de piratear. Esto, junto con los primeros chips para la lectura de juegos pirata, hicieron que Nintendo se quedara con este formato obsoleto. El resultado ya todos lo conocemos: unas ventas inferiores a las de la competencia y una exclusión de juegos nuevos por culpa de los cartuchos. Pero su pelea no terminó ahí. Con la sexta generación de consolas, Nintendo se vio obligado a usar los discos como método para cargar sus juegos. Sin embargo, Nintendo no se iba a dejar, y en un intento desesperado para cumplir con los estándares y evitar la piratería, usaron el formato GSM, los famosos disquitos que todos conocemos. Como de costumbre, esto solo trajo más Ay, problemas esos que discos. beneficios, pues nadie quería desarrollar juegos para Nintendo, debido al nulo espacio en el formato, quedándose sin los juegos AAA del momento y teniendo bajas significativas en ventas. Es después de la GameCube que la piratería de Nintendo se volvió no más común, sino un estándar debido a muchas deficiencias en sus sistemas. Aquí unos ejemplos. El caso de la piratería con la Nintendo DS tiene historia. Venimos de un historial donde pocas personas se interesaban en piratear las consolas de Nintendo. Esto hasta la llegada de dicha consola. Pero ¿por qué motivo fue que la gente ahora sí se interesó de lleno en crear un método de piratería de esta consola? Esto se debe a que la DS es la consola portátil más vendida de todos los tiempos, sin mencionar que esta también es la segunda consola más vendida de todos los tiempos. El impacto que esta tenía en su tiempo sencillamente fue un gran paso para Nintendo. Al venir de una racha de bajas ventas a comparación de sus competencias, la DS fue la salvación de la compañía, por decirlo de algún modo. Los juegos tan sencillos y con gran jugabilidad que existían dentro de esta, y todo por la pantalla táctil que ahora está implementada. Exactamente. Y justamente este tema ya lo he hablado en otros videos de que esta consola, la Nintendo DS, al tener
novedoso no sé, formato de pantalla digital, de pantalla touch, ¿no? Recordando que obviamente en ese entonces era como, wow, ¿en serio puedo tocar, puedo hacer con mi lapicito, no sé qué? Le puedo, o sea, ¿cuánta cantidad de cosas que se podía hacer con ese juego? Digo, con esa consola y con los juegos que te venían ahí. Bueno, que te ponían ahí, porque en mi caso, pues, ajá. eh, Eran tantas las posibilidades, era tanto el boom en ese entonces, que yo de verdad, mi anécdota más bonita es recordar a mi hermano pequeño recibir su consola de Nintendo DS y llorar, pero puchigas, como que le hubieran dado $1 millón. Y o sea, es una anécdota muy bonita y te trae justamente ese cariño a la consola, o sea, trae como que esa nostalgia y yo siento que muchas personas que también de pronto les regalaron así por Navidad, no sé, por alguna fecha especial, la consola, habrán sentido ese nivel de felicidad, de agradecimiento, de Dios mío, tengo un tesoro en mis manos, porque para muchos niños eso era increíble, era una consola súper novedosa, súper portátil, que eso también es algo súper importante porque el tamaño, o sea, eso sí era portátil. Una Nintendo Switch sí, es portátil, pero tienes que ponerlo en su estuchecito y que no sé qué. No es lo mismo que la Nintendo DS, que era ¡tac! Y, o sea, creo que literal te la puedes poner hasta en el bolsillo. O sea, y era muy práctica. Entonces, obviamente, claro, de pronto Nintendo se apagó mucho, ¿no? Bueno, en esa transición de ciertas consolas a esto, ¿no? Que a pesar de que mantenía el tema de los cartuchos, también creo que, bueno, obviamente sí le podías meter de que más juegos y de otras maneras, que no me acuerdo si también se podía poner, creo que por memoria o no sé, pero la cosa es que mi papá, por ejemplo, sí le metió mano, sí lo logró hacer y le puso un pocotón de cantidad de juegos. Y aquí viene mucho el tema de que de pronto sacaste algo muy cool, hiciste algo bien Nintendo, pero entiende que todavía, bueno, mejor dicho, no es que empezó ni terminó, simplemente era como que tus juegos están caros y no puedes cambiar ese problema de la noche a la mañana y de hecho no es como que les importase ni en ese entonces ni ahora. Entonces, obviamente, como personas latinoamericanas, uno agarraba y veía la mejor manera de darle a tu hijo todas esas oportunidades de jugar todo lo que quisieran. Entonces, no podría juzgar a las personas por hacer eso. Tampoco podría decir háganlo, pero estoy segura que prácticamente todo el mundo lo hacía. Entonces sí, fue un cambio muy radical o sea, para mí fue bastante histórico, fue como que increíble esta consola. Y claro, ya después vinieron las siguientes y todo eso, que es lo que vamos a ver aquí, pero el punto es ese. Fue un boom por la novedad, la gran novedad y que claro, sigue viendo cada vez más novedades, por así decirlo, y van a seguir habiendo, pero es que para mí es muy nostálgico, les digo, porque tomen en cuenta estamos esperando un futuro, viendo el futuro, viendo qué te va a traer la tecnología, ¿no? Porque pues era mucho eso, recordando también esa vida que hablaba justamente del tema del optimismo, ¿no? En ese entonces, que, ay, tú pensabas, ¿qué va a ser del futuro? ¿Qué nos va a traer? ¿Qué se va a poder hacer, ¿no? Entonces, obviamente fue como que, wow, wow, increíble, me encantó. Y ya, es eso. Darían paso a que con tan solo al poco tiempo de ser comercializada, rápidamente sus ventas se dispararían, ocasionando que la consola fuera teniendo más y más renombre en todo el mundo de los videojuegos. Y con esto, como no, tenía que salir el primer método para piratear la consola. Estamos hablando del PAIS.me. Este método sí era un poco más complejo de sobrellevar. No todos se atrevían siquiera a intentar lanzarlo gracias a que tenía una enorme desventaja. El PAS.me era una placa la cual contenía dicho chip, pero para hacer que la consola lo detectara, le tendría que soldar un cartucho original a dicha placa. Con esto, al insertarla en la consola, detectaría el juego y al entrar a este se redireccionaría hacia el chip para instalarlo. Y bueno, cabe hacer énfasis en que nosotros no fomentamos estas prácticas y mencionamos el chip y su método. No es para incentivarlos a que hagan esto, sino todo lo contrario. Esto es para informar sobre estos casos y ver cómo es la lucha de Nintendo. Volviendo al tema central, como dijimos al Bueno, tú sigue diciendo eso, amigo, pero tú sabes que igual todos lo hicimos y lo seguiremos haciendo. No más voy a decir.
Final del día no todos se atrevían a intentarlo, pues al hacerlo corrían el riesgo de arruinar el chip y el juego original con el que se sometía a la instalación. Al pasar el tiempo, lo mejor que se pudo hacer fue crear otro chip, el cual ahora sí vendría ya con un puerto en el chip donde colocar el cartucho. Ahora no tendrías que soltar tu cartucho y correr riesgos, era todo más automatizado, y con esto las ventas fueron en incremento. Ahora todos querían poder instalar un chip en sus consolas. Con lo fácil que esto era y al ser una novedad dentro de las consolas de videojuegos, no dejamos de lado que ninguno se quedó sin intentarlo, pero con todo esto existió otro problema. La misma gente que desarrolló dicho chip se saboteaba como tal al mencionar que este no servía para poder cargar juegos, cuando en realidad sí se podía. Pero ¿por qué decían esto? Pues lo hacían solo con el afán de no recibir una demanda por parte de Nintendo al comercializar los PASME. También con el tiempo se descubrió otro método, el cual era con internet, pero este es un poco más complejo y no brindaba mucho, por lo que pasaremos al siguiente. El Flash Me era más de lo mismo, solo que ahora el cartucho de esto se venía mucho más trabajado. La diferencia de este es que era funcional, gracias a que con las nuevas actualizaciones del sistema y nuevas versiones de la DS, el PASME quedó obsoleto. Ahora con el Flash Me podríamos volver a piratear la consola. Al instalar el chip, tendremos que hacer un paso extra, el cual constaba en retirar la tapa de la batería de la consola y poner un papel aluminio en una parte en especial. Al hacer esto se desactivaba el método de seguridad y podrías continuar con la instalación del chip. Lastimosamente en este punto infinidad de consolas se briquearon, gracias a que si se llegaba a apagar la consola cuando se instalaba el chip, esta sufriría este bloqueo y quedaría solo como un pisapapeles muy caro. Parecía que este método lo único que hizo fue regresar a sus orígenes como lo que pasaba con el PASME original, pero en realidad esto hizo que comenzaran ahora sí el método definitivo. FlashMe y PASME son los padres de la tan famosa R4. Estos dos chips antiguos fueron los que sentaron las bases de lo que fue la R4, aunque en su primera versión tuvo el nombre de No Pass. Con el tiempo se fue moldeando y adaptando para tener más ventajas, así naciendo la R4. Como vemos, los métodos de piratería de la DS son algo complejos y choca un poco con la facilidad de piratear Nintendo que venimos mencionando, pero se logra entender un poco al ser la primera vez que se veía una consola portátil con este potencial. Aún así, con la llegada del R4 todo cambió. Ahora solo bastaba con poner el cartucho en la consola, una memoria SD con el firmware, y con esto ahora ya tendríamos la consola totalmente liberada. A pesar de que en su momento la R4 estaba pensada para correr contenido multimedia y juegos no licenciados de Nintendo, las personas se dieron cuenta que estos también se prestaban para correr cualquier juego de Nintendo siempre y cuando tuviera la imagen ISO. Ahora piratear la consola era tan fácil y sencillo como comprar este cartucho y poco más. Ya no se buscó el combatir con este método por parte de Nintendo, ya que ahora se concentraría de lleno en su consola de sobremesa. Aquí viene lo chido. La metemano, Sorprendentemente la la metemano en la Wii, que también lo viví. Súper canónico, súper increíble. Es que de verdad, la de las pocas consolas que llegué a tener era, bueno, al menos en mis manos, Nintendo DS, la Wii, luego la Play 3, todas chipeadas. Y no me arrepiento de nada. Wii, al ser un sistema con mucha menos potencia a comparación de las otras de su generación, fue mucho más vendida que estas dos, llevándose de lleno la generación para ella sola. Ahora Nintendo tendrá que ver un poco más sobre cómo evitar que la Wii no fuera hackeada con tanta facilidad, y se concentraron en realizar muchos métodos de seguridad para la consola en su lector de discos. Si recordamos el método para chipear una Play 2, esta necesitaba ser llevada a un lugar donde le pusieran el tan famoso chip en el lector de discos, todo por utilizar el formato DVD. Con esto la consola sería capaz de correr juegos piratas y hasta instalarle un chip virtual llamado FreeMCBot. Y quédense con ese nombre, que será más relevante más adelante. Al saber esto, Nintendo se concentraría de lleno en incrementar la seguridad de su lector de discos y dejando de lado la seguridad virtual en todo momento. Evidentemente tendría su seguridad. Ya repetimos mucho esta palabra, pero es que no tenía mucho de este lado. La facilidad de piratear una Wii era tan fácil como solo ir a la página oficial del chip, descargar el archivo, pegarlo en un USB y conectarlo en la consola. No tenía literalmente nada de ciencia al hacer esto. Nuevamente tenemos que mencionar que al mencionar los pasos no lo fomentamos. Sencillamente es necesario hacer mención de estos para poder seguir con el video. No pirateen sus consolas. Al hacer todos los pasos anteriores, Claro, no lo hagan. Ni lo vuelvan a hacer. ahora solo quedaba visitar el canal de mensajes de la consola y ver la nueva carta que te llegaba. Este era nuevamente el chip virtual, FreeMCBot. Al iniciar el chip, este mismo se burlaba de la vulnerabilidad de la consola, dejando un mensaje que decía: ¿en verdad pagaste para la instalación de este chip? Recalcando la facilidad que era poder instalarlo. Después de esto, solo era aceptar unas cuantas opciones y en automático la consola se reiniciaría para dar paso a la instalación del chip. Al volver a instalar la consola, se crearía un nuevo canal en el menú de inicio. Este es el tan
famoso Homebrew Channel, el cual te daba la facilidad de instalar absolutamente todo lo que quisieras, desde temas nuevos, canales dedicados a poner mods a tus juegos, canales para reproducir películas, discos pirata, música, entre un sinfín de cosas. Y como no podía ser de otra forma, también podrías instalar juegos. Se podría decir que esta consola de Nintendo era la más sencilla de piratear y no tenía nada de dificultad hacerlo. Sumándole que fue de las consolas más vendidas, podemos decir que la Wii pirata fue una epidemia en locales de venta de segunda mano. Hasta aquí todo era de color de rosa para los piratas de consolas, ya que aunque Nintendo lanzaba actualizaciones para combatir el chip, rápidamente salió una nueva versión la cual burlaba todos los métodos, pero no contaban con que de un momento a otro el chip daría un error, el tan famoso error trucha o el CIOS 245. Esto lo que hacían era que el chip se instalara mal y ninguno de los canales que pusieras para cargar juegos como el USB o Adder funcionara, quedándote sin la oportunidad de poder instalarle juegos a tu consola. Así que las personas tuvieron que formatear su consola de fábrica y tratar de instalarlo de manera correcta, ya que la mayoría de tutoriales que existían en la plataforma para poder solucionar dichos errores no funcionaban al 100%, y lo mejor era volver a instalar todo desde cero, aunque a muchos que les salía este error les era imposible que al volver a instalarlo les funcionara bien, por lo que solo un pequeño grupo de personas pudieron correr con la suerte de que el chip ahora sí sirviera. Lograron tener su consola con el chip, pero ciertamente nada comparado a lo que veremos a continuación. Bueno, definitivamente entiendo que fue una complicación. Yo la verdad nunca viví eso, porque creo que tampoco es que me puse, ay, métale esto y esto y esto. Yo estaba feliz con mi Mario Galaxy, eh, mi Mario Galaxy, ¿qué más? Mi... Ah, sí, mis juegos de tenis. ¿Qué más? El de tenis, de golf. O sea, ya con eso yo estaba feliz. No, ay, ¿qué más? Es que no recuerdo ahorita muy bien todos los juegos de Wii que tenía, pero en todo caso eran obviamente algunos de Mario. Ya, eso era para mí todo. Para mí era todo lo que necesitaba, no necesitaba más. Entonces, claro, tal vez no viví ese tema ay, no, hay que actualizarlo y que no sé qué. O sea, y aparte que, pues, igual nunca la sacamos, pues, no, bueno, no sé si se sacaba entonces o no de modo hackero, pero en todo caso nunca nos dio problemas en ese sentido. Nunca, nunca, nunca. Siempre funcionó hasta sus últimos días, que nunca se dañó realmente, sino que se la tuvo que vender. Entonces, para mí es hasta nostálgico ver ese menú y todo. La sucesora de la DS se proyectaba como un sistema revolucionario que vendría a romper todo lo establecido por las consolas portátiles. Sí, nadie usó la funcionalidad 3D y solo se quedó como un experimento. El punto es que para esta consola, Nintendo pensó más en la forma tan fácil en la que piratearon su antecesora e implementaron una serie de medidas para evitar la misma situación. Principalmente se introdujo un sistema de detección de hardware para evitar que se desarrollaran R4 para la consola. Seguramente ustedes estarán pensando, pero si había R4 que efectivamente decían que era para 3DS. Exacto, pero estas solo podrían correr software de la DS, gracias a la retrocompatibilidad de la consola. Es decir, la 3DS al correr juegos antiguos entraba en modo DS, lo que la limitaba al acceso de otras características, entre ellas el poder correr juegos de 3DS. Es ahí cuando entran empresas que se dedicaban a la creación de R4 para la consola. Los más famosos fueron los Gateway, que eran tal cual hardware pirata pensado para correr juegos ilegales. Nintendo y la comunidad batalló bastante con esta empresa, pues una serie de prácticas como código malicioso para briquear consolas a partir de copias de las Gateway o un sistema ridículamente ingenioso para burlar la seguridad de Nintendo fueron las causas de la polémica que acompañó a esta empresa. También estaba la Sky 3D, las cuales eran mucho más sencillas de utilizar y sin tanto riesgo. Sin embargo, había un problema con esto, y es que las actualizaciones constantes te obligaban a cambiar de firmware regularmente. Es por eso que salieron métodos digitales, la forma más común en las que muchos pirateaban la 3DS, y había varios programas como Godmoded 9 o Luma 3DS, por poner algunos ejemplos. Para poder llegar a vulnerar la consola y correr este software era necesario el uso de otros programas, como un programa chino que conectaba con un servidor, pero el método más efectivo y ridículo tiene que ser el del imán. Verán, con una combinación de botones, en específico en modo suspensión, podíamos hacer que la consola arrancara desde una memoria externa, y el imán servía para engañar a la consola para mantenerla abierta, y que pensaran que estaba en modo suspensión. Fácil, muy rápido y exageradamente efectivo. Sin embargo, no es la única consola que terminó por ser hackeada con un método así de ridículo. La Nintendo Switch tuvo un método más absurdo en la forma en cómo fue vulnerada. La nueva consola de Nintendo parecía un reto difícil para piratear, ya que cualquier error en un proceso briqueaba la consola. Yo fui, yo fui de las que cometió un error. Ay, todavía me duele. Y esa es la razón por la que tengo ahora dos Switch.
Sí, a veces sí hay que pensárselo dos veces antes de hacer tontera. Más, si la consola detectaba una irregularidad en un cartucho original, como el haber sido clonado, podía briquearse. Así de intenso se puso Nintendo con el tema de la piratería en la Switch. Por eso es que prácticamente es imposible el hackear la consola a través de software de forma digital. Nintendo está constantemente sacando actualizaciones y el riesgo de dejar tu consola inutilizada. Uy, amigos, qué bestia. Ahora sí, se me había desconectado el este. Eh, sí, lo pronto es que, es que les digo, o sea, yo les digo, yo me acuerdo que había una actualización de la consola. O sea, yo de verdad nunca supe qué mismo pasó. Yo la actualicé y ya no quiso prender, o sea, se queda en logo Nintendo. Luego logramos rescatarla, por lo menos el modo magia, y ya, y ahí sí ya pude volver como que por lo menos eso, pero cada vez que me acuerdo, cada vez que me acuerdo, y lo que tuve que comprar otra solo para jugarlos online. Ay, no, qué complicado ese tema de la Switch, es así que es un dolor de cabeza, de Es muy verdad. alto. Sin embargo, en los primeros meses de vida de la consola hubo un error fatal para la seguridad de la Switch. Y es que gracias al hardware que desarrolló Nvidia para la consola, era el mismo en stock, o sea, sin ninguna modificación pensada para la consola. Es que se descubrió que quitando el Joy-Con derecho de la Eh, ahora sí. ¿Qué más les iba a decir? Sí, o sea, es que esta nota es súper sensible, la Switch, les digo. La Switch es súper sensible. O sea, está chévere porque sí, o sea, efectivamente tiene todo un software y pues obviamente le puedes meter full cosas, full juegos y así. Pero un error y te jodiste y no, el dolor, el dolor, que es lo que causa. misma y haciendo puente entre dos contactos con un clip de papel, se podía hacer que la consola arrancara en modo seguro, es decir, que el sistema operativo de Nintendo nunca iniciaba así, que era imposible que la misma consola ejecutara protocolos antipiratería. Lo mejor del asunto es que al ser una vulnerabilidad física no podía ser parchado de ninguna forma, exceptando las nuevas reediciones. Es así como la primera tanda de 15 millones de consolas salieron con este defecto. Posteriormente Nintendo corrigió este fallo y es ahí cuando entran los tan famosos chips, siendo que un grupo de hackers llamado Team X crearon estos chips que cumplían la misma función del clip. El problema es que debía ser soldado a la placa de la consola y también hubo pocas unidades, pues al poco tiempo fueron arrestados y demandados por Nintendo, dejándonos como única opción chips de dudosa calidad que podían llegar a bricar la Switch. Como ven, la lucha de la piratería en Nintendo es prácticamente interminable. La razón más sencilla de por qué es que todos piratean a Nintendo es por sus exclusivas, y más que nada por sus precios. De todas las consolas, las de Nintendo son las menos accesibles en términos económicos, aparte de que sus medidas contra la piratería son una clara provocación hacia hackers que solo hacen esto para ponerse a prueba ellos mismos. Es una lucha interminable que estamos seguros que mientras que exista Nintendo y los hackers, nunca va a terminar. Tan real estas palabras. Mientras insista Nintendo, los hackers nunca van a terminar. Es que es así, amigos, les digo, es algo inevitable. O sea, lamento decirlo así, pero es que es inevitable. Mientras Nintendo siga cometiendo este error de meterle sobreprecio a los juegos, de meterle sobreprecio a las consolas, de meterle, no sé, o sea, cualquier cantidad de excusa para sacarte plata, lo que menos van a sacarnos es plata. Sí, van a haber muchos que sí van a comprarlo así, que de pronto se van a comprar los cartuchos, no te digo que no, sí. Es más, tú puedes decirme, no, yo nunca hago eso, está bien, pero no todos hacen eso. Es más, diría que ni siquiera llegan a ser la mayoría. No, o sea, aquí es más que nada, aquí lo que se ve es eh, la oportunidad. Tú tienes la oportunidad de conseguir un montón de juegos a un precio muy razonable, así de que una hackeada, mandarla a hackear, tú mismo hackearla, que te sale gratis de paso. Obviamente tienes que comprarte pues los aparatitos y todo eso, pero realmente te sale bastante más barato que comprarte todos esos juegos. Entonces, tienes las opciones a la mano. ¿Cómo no lo, o sea, cómo vas a decir, no, es que me voy a comprar? No, o sea, obviamente vas a quererte irte por esa opción. Entonces, no te digo que, ay, agarra Nintendo mañana y dices, no, ¿sabes qué? Está bien, voy a empezar a ser consciente con mis clientes. Creo que es más, les voy a cobrar mucho menos. No, y ya todos van a, ay, no, ¿sabes qué es verdad? Yo no le voy a meter mano, creo que es verdad. Voy a reflexionar. No va a pasar eso. Obviamente, pero lo que sí te puedo decir es que por lo menos
el cambio, el avance que pudiesen dar, mínimo alentaría un poquito más a las ventas, más allá de sacarte cada rato DLCs o nuevos juegos o de nuevo más DLCs. Eso realmente es solo pensar en la plata y a la vez no, porque piensas más en cobrar bastante y no piensas en cómo vender tu producto de la mejor manera para los países a los que los vas a vender. Entonces, cuando tú no estás pensando en eso, no estás viendo todo el panorama al que pudieses apuntar. Entonces, ya, pues, ya con eso no estás siendo realmente visionario, por así decirlo. Al menos eso es lo que yo pienso. No soy mercader, ni marketera, ni nada, pero yo siento que sí es un error grave, que se debería corregir, que no es que va a evitar la piratería, pero por lo menos la reduciría tantito, o por lo menos estaría a tener un poquito más de conciencia, y dirías, bueno, me puedo poner a ahorrar para comprarme el Smash Bros. O sea, te daría un poquito más de motivación a eso, ¿sabes? Porque dirías, bueno, no está tan caro, ¿no? Ya me le bajaron un poquito de precio, me metieron un descuentito por ahí. Ahí como que dice, bueno, ok, ¿no? Pero si no te dan eso, si no les importa a ellos, que son, o sea, que se supone somos el cliente, pero al final del día la consola, pues te la compraste, ¿no? O sea, la compraste, entonces no la vas a, o sea, ¿de dónde te la sacas? La compraste, obviamente. Entonces, si no le importamos nosotros como clientes, ¿cómo nosotros nos van a importar ellos como empresa? Es lo que al menos yo lo veo así. Entonces, debe haber un cambio. Ojalá haya, no creo, probablemente no, pero no esperen tampoco nosotros un cambio, no mames. Lo que sí es que o sea, este video más que nada me trajo pues obviamente el tema obviamente de Arno Fir, el tema de cómo renunció este señor, el tema de todo lo que ha hecho más bien él por nosotros, más que Nintendo mismo. El tema de que, claro, han habido consolas muy populares que han marcado nuestra vida y nos han ayudado full a divertirnos a todo. Y también había esta gente que logró encontrar la manera de darnos, abrirnos esa puerta, ¿no? A cantidad de títulos. Pero es eso. Nintendo no lo hizo, lo hicieron ellos. Entonces, no puedo, lo siento, no puedo ponerme del lado de Nintendo totalmente. Sorry, pero en todo caso yo creo que quiero ahorita es leer sus comentarios, leer sus experiencias, quiero saber qué opinan ustedes al respecto, quiero saber si ustedes le han metido mano directamente a sus consolas Nintendo o si la han pagado por hacerlo o si nunca lo han hecho, que dudo mucho, pero puede ser, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver en los comentarios en qué se decide, ¿no? En el tema de la moral, está bien, está mal, no, yo nunca lo he hecho, bueno, yo lo hice, pero ya no, me arrepiento. No, Nintendo God, o sea, quiero de verdad apreciar su opinión, y también, no, también comentar la mía, ¿no? Pero bueno, ahí pues estaremos conversando y viendo qué piensa cada uno y de pronto eso, compartir un momento para ver más que nada lo que yo más o menos ya voy pensando que la mayoría, al menos de mi comunidad, le ha metido mano a cualquier consola o incluso ha jugado en emuladores. O sea, ¿cuántas maneras hay para jugar juegos? O sea, de que consigues una manera, la consigues. Entonces, es eso. Gracias amigos por ver este video. Que sepan que tuve que grabarlo 2 veces porque se me dañó el maldito audio. Así que aprecienlo y con más ganas denle su likecito, comenten, suscríbanse. Si no te has suscrito, suscríbete. En serio, todo lo que estoy haciendo ahorita para grabar este video, más te vale que te suscribas, por favor, que es mucho esfuerzo mental. Suscríbete, por favor, y espero que esta vez ya suene bien todo. Gracias de verdad y comparte este video con todos tus amigos que seguramente también le hicieron chiqui chiqui a las consolas Nintendo. No me digas que no, porque tú sabes y yo sé que sí. Em, Nada, amigos, espero verlos muy pronto. Recuerden que hago streams todos los días, 7 de la noche, en Twitch, en TikTok, en YouTube. O sea, donde quieras, tú me vas a ver, sí o sí. Y me puedes seguir en todas mis redes sociales. En especial, sígueme en Instagram, por favor. Estoy con mi canal de difusión por allá. En todas mis redes, ya sabes, Ana Gaby Star. O sea, literal, tengo hasta un código de creador ahí. O sea, ¿qué más quieres? Literal, ahí dice Ana Gaby Star. No, ay, no sé cómo se... Está aquí. Está aquí, por favor. Lee. Bueno, gracias amigos. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Y así, una última cosa, como siempre, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de conversar, el video en sí, lo dejo el link en la descripción. Así que luego no se me quejen. Yo ahí dejo los créditos. Quien chille, porque es chillón. Así de sencillo.
Pero muchas gracias. Gracias porque nos brindaron una oportunidad de conversar algo bastante interesante y que siento que vale la pena conversarlo. Entonces, ahí sí vayan y suscríbanse pues al canal y todo eso. Ahora sí, me despido. Adiós. Y ya no hackees. No mentira, tal vez sí.